Yo creo que, yo soy de los que creo que no hay amor cuando hay enamoramiento. Cuando tú te enamoras de alguien, eres alguien absolutamente egoísta. Entonces, de alguna forma yo creo que como no tenemos todo el conocimiento que podríamos de esa persona, porque la acabamos de conocer, inmediatamente lo que hacemos es empezar a rellenar con nuestras propias fantasías. El efecto que produce la presencia del otro es cada vez menor. Eso es lo que se llama la habituación, te habitúa. Y no hay forma de luchar contra eso. Hombre, si alguien te dice que después de 20 años con la pareja siente lo mismo que el primer día, o sea, no le prestes dinero a esa persona, porque es un gran mentiroso. Pero fijaros que el tiempo no cura nada. En sí mismo no cura nada, lo cura lo que tú hagas durante ese tiempo. En la vida no es lo más importante los momentos de pasión. Esos son momentos muy momentáneos, muy contentos, que puedes tú recordar con nostalgia, etcétera, pero que en la vida es mucho importante tener un sentido, darle un sentido a la vida. Si el proyecto de vida que tienes en común con otra persona tiene sentido para los dos, pues eso es un éxito. Pues tenemos una cultura de que cada vez que una pareja se rompe es un fracaso. No, no es un fracaso. A lo mejor incluso es el final de una buena relación de pareja. Cuando estás sufriendo porque alguien te ha dejado, estás vivo. Estás vivo, amigo. Todavía estás vivo. Lo otro es lo más parecido a la muerte, ¿no? Pues muy buenas, Santiago, estamos hoy contigo otra vez. Hemos venido a grabar un curso, hemos venido a grabar otros episodios y bueno, una de las cuestiones de las que se ha hablado también en el curso que la gente podrá adquirir, dejaremos un enlace en la descripción y demás, que hemos grabado contigo, es el tema del amor. Es un tema que es muy mainstream ahora mismo y nos gustaría desglosar contigo una serie de términos, de palabras que se están utilizando y de conceptos desde el análisis de conducta. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es que nos expliques qué es el amor desde la psicología, una definición, desde el análisis de conducta, etc. Yo tengo ya 70 años y algunas relaciones detrás de mi espalda y todavía no acabo de saber exactamente qué es, ¿no? Pero bueno, digamos que es una palabra del lenguaje ordinario, que engloba muchas cosas, como todas las palabras del lenguaje ordinario. Y entonces una de las cosas que nos queda por grabar de este curso, previamente el módulo 3, es por medio del análisis conceptual. Es muy importante el análisis conceptual de los términos, ¿no? Efectivamente. El amor, fijaros que es decir, casi todo el mundo, digamos, el amor es una palabra que se usa cuando, porque ese es el análisis funcional siempre de la conducta real, ¿no? Es decir, en lugar de ir buscar los significados, lo que habría que decir es cuándo la gente habla del amor, es decir, cuándo se utiliza ese término, en qué situaciones. Y todo el mundo hablaría básica y primordialmente de las relaciones de pareja, de las relaciones de pareja estables, es decir, normalmente después de un cierto tiempo, sino de una relación de pareja inmediata, sino... Fijaros que hay ahí ya una distinción en que mucha gente habla de amor en el sentido de enamoramiento, es decir, de los inicios de la formación de una pareja, y otra gente habla del amor más bien como el resultado de una relación larga. Entonces esas dos cosas son muy diferentes desde el punto de vista funcional. Después, todo el mundo hablaría aparte del amor a los hijos, por ejemplo, o al amor a los padres, o al amor a los amigos. ¿Qué tienen en común todas esas situaciones? Lo que hay que buscar. Es decir, ¿por qué utilizan en todos esos términos la palabra amor? Y fijaros que en todas esas situaciones hay algo en común muy curioso, ¿no? Que es que, desde el punto de vista del análisis funcional, lo que a ti te refuerza es que la otra persona quede reforzada. Es decir, es una especie de refuerzo vicario, por decirlo en un término. Es decir, tú haces cosas para que el otro obtenga refuerzo, para el otro obtenga recompensa. Y eso es a su vez lo que refuerza tu conducta amorosa, ¿no? ¿Eso tiene que ver con cosas como el altruismo? Sí, pero es más concreto, más específico. El altruismo quizás es como más genérico, más general, ¿no? Pero también se utiliza la palabra amor para situaciones de altruismo, por ejemplo, el amor a la humanidad, el amor al amor al prójimo, como se dice en el catolicismo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un término, claro, que lo que no es un proceso psicológico y lo que no se puede reducir a un proceso psicológico. Ni siquiera es un fenómeno exclusivamente psicológico o fenómenos exclusivamente psicológicos. Es decir, probablemente hay fenómenos se puede hacer un análisis de esa realidad o de esa realidad múltiple desde muchas perspectivas, como puede ser la perspectiva biológica, como puede ser la perspectiva antropológica, cultural, y, por supuesto, los psicólogos tenemos también cosas que decir, ¿no? Has mencionado términos como
enamoramiento, atracción, y has dicho que también había que analizar su funcionalidad. ¿Podrías darnos una pequeña introducción de ellos, de qué diferencias habría entre amor, enamoramiento y atracción, por ejemplo? Sí, yo creo que, yo soy de los que creo que no hay amor cuando hay enamoramiento. Porque precisamente esta característica que he definido antes, justo yo creo que no se da en las primeras etapas cuando tú te enamoras. Cuando tú te enamoras de alguien, eres alguien absolutamente egoísta. Porque lo que tú das al otro, en el fondo, es para que el otro siga contigo, para que el otro, digamos, mantener la relación, fortalecerla, etc. En esa etapa de enamoramiento, que la gente lo identifica con un estado, digamos, de estás volando, ¿no? Es decir, yo siempre digo que una especie de borrachera, ¿no? Es decir, ese estado, lo que tú estás buscando en el fondo es encontrarte en ese estado. De hecho, hay mucha gente que, por ejemplo, mantiene muchas relaciones con distintas personas sucesivamente o simultáneamente, lo que sea, para sentir eso. Eso tiene muy poco que ver con el amor. Es decir, eso tiene mucho que ver con el amor, así mismo en todo caso, o con el egoísmo. Es decir, realmente yo diferenciaría eso de que aun cuando yo creo que el amor siempre empieza de una forma muy egoísta, porque en el fondo empieza buscando eso, la satisfacción personal del encuentro con la otra persona. Por supuesto el encuentro sexual es fundamental, pero al margen del sexo hay también otras más cosas que te pueden reforzar de esa persona. Progresivamente, como consecuencia, entre otras, del contacto sexual, se va produciendo, y eso tendrían que explicarlo más los biólogos, ¿no? Que si la oxitocina, que si no sé qué, bueno, no lo sé. Sí, pero algo se va produciendo que es el vínculo amoroso. Es decir, esa especie de ligazón especial que por un lado lo produce el hecho de que la otra persona te refuerza sexualmente, entre las cosas, etcétera, y se va produciendo un vínculo casi físico. Y por otro lado, no hay que olvidarlo, también se van compartiendo trozos de vida y por lo tanto se van teniendo lenguajes comunes, digamos, guiños comunes, esa complicidad, ¿no? Eso que llamamos intimidad, ¿no? Y eso se va desarrollando a lo largo de la historia. Y yo creo que al final, cuando se consolida la historia de amor, pues viene la maldición que veíamos precisamente en el curso este, en el módulo 1, ¿no? Del curso este que has nombrado, ¿no? Que es el problema de la habituación y la sensibilización. Evidentemente que si tú estás con una pareja durante un cierto tiempo, como todo estímulo y como toda especie, porque esto es prácticamente desde algunos caracoles marinos han estudiado la habituación hasta nosotros, el efecto que produce la presencia del otro es cada vez menor, ¿no? Eso es lo que se llama la habituación, te habitúa. Y no hay forma de luchar contra eso. Quiero decir, hay formas, es decir, en esa unidad lo veíamos, ¿no? Pero esas fórmulas son pequeñas batallitas, pero la tendencia general va a ser a que esas emociones que tú sentías vayan reduciéndose progresivamente. Ten en cuenta que eso sería comportamiento respondiente o condicionamiento. O sea, si tú respondes a los estímulos, tu organismo responde a esos estímulos, ¿no? Y eso se va habituando. Pero a su vez venía el otro aspecto que decíamos, ¿no? Que ese aspecto, si quieres, de complicidad, de quiero que la otra persona sea feliz, quiero que la otra persona esté bien, haría cualquier cosa para la otra persona. Eso que yo creo que es la verdadera la palabra amor. De manera, fíjate, es muy curioso porque si uno analiza las etimologías del término, dentro del indoeuropeo, que es de donde procede nuestra lengua, el latín, etcétera, todas las lenguas romances, dentro del indoeuropeo hay como dos raíces distintas. Una es algo así, creo recordar como am, y otra algo así como el día. El am, fíjate, es el origen de palabras como amar, como madre, como mamá, como ama, en euskera, etcétera, ¿no? Es decir, y tiene que ver, fíjate con la madre. El amor de una madre, etcétera, fíjate, tiene muchísimo que ver con esa especie de amor altruista absoluto, ¿no? Es decir, una madre es satisfecha sobre todo porque el hijo sea feliz o la hija sea feliz, un padre también, quiero decir, y una pareja también. Es decir, ese aspecto, digamos, si queréis, de generosidad, de cariño, de protección, en definitiva, de conseguir que la otra persona se encuentre bien. Y es lo que me refuerza a mí, es que la otra persona se encuentre bien. Ese es un origen etimológico, pero la otra idea, fíjate que tiene más que ver con las culturas anglosajonas, el love, ¿no? En castellano, por ejemplo, la lascivia, tiene que hablar con el deseo, o sea, con el otro aspecto del amor, ese otro aspecto del amor que era precisamente ese que yo te decía antes, egoísta, y que teníamos que ver la primera etapa del enamoramiento, ¿no?
Es decir, que bajo una misma palabra estamos introduciendo dos realidades muy distintas, incluso a veces contrapuestas, que es una especie de utilizar al otro para mi máxima satisfacción, por un lado, el deseo, la pasión, y hacer que el otro sea feliz por encima de todas las cosas, el amor. Y esas dos cosas contradictorias, curiosamente, se vinculan probablemente porque en la historia de nuestra interacción con las personas pasamos por esa etapa. Te vuelvo a contestar la pregunta anterior, pero con un siguiente matiz, ¿no? Es decir, ¿qué es el amor desde el punto de vista de análisis funcional? Una manera de relacionarnos con otras personas. Yo puedo decir que en mi forma en que yo tengo de amar a mi pareja es amor, la relación que tengo yo con mi hija es amor, la relación que tengo yo con mi nieto es amor, la relación que tengo yo con mis amigos es amor. ¿Y qué estoy diciendo? Que con ellos guardo una interacción que es distinta a la que tengo, pues yo qué sé, con el guardia de tráfico que está ahí controlando el tráfico en la calle, o con el señor con el que me tomó, el camarero que me sirve un café. Es decir, hay una interacción, un intercambio, unas relaciones de contingencia entre mi conducta y la de ellos distinta en todos estos primeros casos que en el segundo. Has ido mencionando también que al final el amor era una mezcla de conductas que se van reforzando y que se van añadiendo, y con esto yo quiero preguntar si realmente existe eso que se llama el amor a primera vista. Yo creo que la atracción sí existe, lo que pasa es que yo creo que es mucho más negociado de lo que parece. Es decir, para empezar, no sé, es decir, yo creo que todo el mundo sabemos, bueno, eso se aprende con la edad también, cuáles son nuestros límites, es decir, cuáles son nuestras posibilidades. Algo que parece un término como muy vulgar aquí, pero el mercado. Es decir, tú sabes más o menos qué posibilidades tienes según con quién. No sé, a mí me aparece ahora mismo Charlize Theron y no me lo creo, quiero decir, no lo intento, de verdad, o sea, seguro que no, ¿entiendes? Ni ahora ni cuando era joven, etcétera. Es decir, y sin embargo, o sea, por tanto, no es tanto, algo tan irracional. Yo creo que de antemano sabemos muy bien si podemos hacer una aproximación o no, ¿no? También es verdad que eso lo aprendes con la edad. Es decir, que también aprendes con la edad de que a veces, por ejemplo, en ciertas edades te puedes poner más barreras de las que después realmente existen, realmente, etc. Yo creo que la atracción física sí existe, y cuando digo la atracción física incluyo, porque claro, todo es físico, también es físico la manera de hablar de la otra persona, de las cosas que hablan, etc. Ese primer rechazo sí creo que puede existir. Lo que pasa es que eso, sinceramente, yo creo que se tiene que demostrar en la cama. Es decir, yo creo que el amor empieza en la cama, siempre. No creo, quiero decir, el amor platónico puede ser un concepto también, claro, pero yo tengo amor platónico por Skinner, por ejemplo, ¿no? O por la psicología conductual, pero ese es otro tipo de interacción. Es decir, se tiene algunas cosas, sí, yo no busco la felicidad de Skinner, pero otras cosas pues ha muerto ya, ni del conductismo, etc. Quiero decir, yo creo que empieza por el sexo, y siempre he dicho que el sexo es una cuestión de repetir con la misma persona. Es decir, a partir de un cierto N, que no sé, algunos lo tienen más grande, otros lo tenemos más pequeño, el número de ensayos que hay que hacer, entramos en eso que llamamos enamoramiento. Entramos en eso que enamoramiento, que es una pérdida absoluta de la racionalidad. Empezamos a ver a la otra persona como absolutamente fantástica, maravillosa, sin ningún tipo de... Yo creo que corresponde a eso que llamamos los psicólogos la sensibilización, un proceso de aprendizaje asociativo, y en que solamente queremos estar con esa persona, vivir las 24 horas con esa persona, nada más que pensamos en esa persona, etcétera. Claro, es la mejor manera de que se acabe la sensibilización, porque si te vas a vivir con esa persona las 24 horas del día, es cuando antes te vas a aburrir con esa persona, ¿sabes? Yo creo que son mecanismos casi contradictorios, pero a veces piensas, dices, bueno, si esto lo diseñó alguien, que evidentemente no, es por fruto de la evolución, pero si esto lo había diseñado alguien, fue alguien muy sabio y a la vez con muy mala idea. Muy sabio en el sentido de decir, como no te puedes estar enamorado toda tu vida, porque si tú estuvieras sintiéndote enamorado ahí arriba las 24 horas al día durante todos los días, no podías hacer otra cosa, quiero decir, es que estás absolutamente abducido. Yo creo que la fase de enamoramiento es una fase de abducción absoluta, ¿no? Entonces probablemente haya el mecanismo de decir, bueno, vamos a volver a nuestro equilibrio y empieza a funcionar la habituación. Y claro, empiezas a perder esas emociones, pero durante ese, y es lo importante, yo creo, en una relación de pareja, si durante todo ese tiempo en que va decayendo la cosa, etcétera, pero que todavía está alto, etcétera, has sabido, de alguna forma, aprovechar, digamos, los reforzadores más naturales, los reforzadores que estar con una persona que te entiende, con el que no tienes que explicar 7 frases porque con un solo gesto la otra persona ya te entiende. Has aprendido a qué cosas le gustan y por lo tanto las das,
y ella ha aprendido, la otra persona, también a que te gusta. Entonces empieza una especie de intercambio con un conjunto de reforzadores, que era como definías quién es el amor, como casi automático, es decir, yo te refuerzo, tú me refuerzas, me encanta. Y entonces empieza a construirse esa otra parte, mm, esa otra etimología, ¿no? El amor construido, digamos, como conducta altruista, como conducta generosa, como conducta de cuidado del otro, etcétera, ¿no? Que yo creo que en definitiva al final las parejas que se consolidan son las que saben hacer ese gran cambiazo. Porque eso es dicho un poco de broma, siempre lo he dicho, ¿no? Que las relaciones, el amor empieza siendo una cuestión de cintura hacia abajo, ¿no? Y acaba siendo de cuello hacia arriba. Es decir, acá inicialmente es una cosa muy, muy biológica y muy pasional y acaba siendo una cuestión muy racional, muy de cerebral. Es decir, al final el amor, tienes una familia, tienes unos hijos a los que cuidar, a los que educar, tienes una hipoteca que pagar y tal, y todo eso lo tienes en conjunto con otra persona, es decir, lo compartes todos esos problemas y todas esas metas y todo eso que se llama formar una familia, que no es poca cosa, ¿eh? Y ese plan de vida, de proyecto de vida, y eso es lo que al final acaba consolidando una pareja. Es decir, si una pareja es capaz de establecer esa meta de vida en común, que tiene mucho de amistad, que tiene mucho de tal, y que por supuesto también tiene sexo, también tiene pasión, pero que no es ni mucho menos comparable con la cosa que se empieza. Si solo se basara en el sexo, seríamos polígamos. Bueno, polígamos, quiero decir, estaríamos continuamente cambiando de pareja. Sería lo más parecido a lo que son los chimpancés o los bonobos, que son los parientes más cercanos que tenemos en las especies, ¿no? Ujú. Ahora, has mencionado también el tema de las relaciones de pareja, de que al final el amor se va construyendo en base a una serie de cosas. Y yo quiero preguntar en el previo a ese. Hay ahora un auge de gurús y de gente que afirma que, pues, has mencionado el tema de las barreras, que al final son barreras que muchas veces nos ponemos nosotros en base un poco a la experiencia que tenemos. Y yo quiero hacer una pregunta, es si realmente podemos aprender a seducir con una persona, a ligar, si eso es innato, si son conductas que vamos aprendiendo, por qué mecanismos se aprenden y demás, y cómo llegamos a, entre comillas, conquistar a otra persona. O sea, si eso se puede aprender realmente. Yo creo que sí, lo que pasa es que yo creo que la segunda es totalmente inconsciente. Y además eso depende de la historia que tenga, claro. Si alguien tiene un frac, por ejemplo, puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Es decir, tú puedes empezar, intentarlo, fracasar y decir, aquí me quedo. Yo conozco a gente que le ha pasado esto, es decir, que son estas personas tímidas, retraídas, que nunca han intentado, es decir, a lo mejor por un fracaso o ni siquiera sin haber tenido un fracaso, ¿no? Claro, si en la vida depende también de lo que valores la relación, es decir, todo depende, yo creo que es muy importante ese conflicto inicial entre aproximación retirada, ¿no? Es decir, ese miedo, ¿no? Bueno, en la medida en que vayas teniendo más o menos éxito y más o menos fracaso, la vida te va enseñando. Yo creo que cuando tú estás en esa etapa, o sea, en esa etapa de búsqueda de pareja o tú te vendes muy bien. Es decir, tú lo que haces es una especie de marketing inconscientemente, ¿no? Hombre, si eso los pueden hacer los gurús y tal, a mí me parece muy ridículo. Es decir, por lo menos las cosas que yo veo en YouTube son lamentables, ¿no? Es decir, quiero decir, también depende mucho en el entorno en el que te muevas, quiero decir. Yo, por ejemplo, en los varones más jóvenes, los chicos más jóvenes, los de acá, por ejemplo, veo muchos chicos jóvenes, sobre todo, ya quizás esté decayendo más, ¿eh? O quizás que yo tengo menos relaciones con un chico que hace un tiempo de conocer personas así. Pero que dedica una enorme cantidad de tiempo, por ejemplo, al cuidado del físico. Y así a mi gimnasio, y así en busca de la ropa, etc. Comparado, por ejemplo, con mi generación, absolutamente. Claro, eso se puede ver como un avance, en el sentido de decir, hombre, antes eran las mujeres las únicas que cuidaban su presencia física, los tíos se notaba, por supuesto, que con presencia, que no es verdad, pero que con cualquier... Y ahora los chicos se han dado cuenta de que también tienen que cuidarse para ser atractivos, etc. Bien, ese aspecto es positivo, en el sentido de que probablemente esté igualando más los dos sexos, pero también, por otro lado, y también es agradable decir que la gente cuide su imagen para ser agradable a todo el mundo, está bien, dentro de unos límites. Pero claro, si resulta que te dedicas todo el día a cuidar tu cuerpo, seas hombre o mujer, y no cuidas esto, pues claro, tampoco, según para qué va a resultar atractivo. El segundo o tercer día resulta aburridísimo porque no se puede hablar contigo. Es que si no hay que olvidar que, claro, que esto depende muchísimo de qué personas estemos hablando, de en qué ambiente estemos hablando, etc. Supongo que la manera de ligar, yo qué sé, de una persona con un cierto nivel cultural que se mueve en unos niveles culturales más o menos sofisticados es muy diferente a la manera de ligar que tiene a lo mejor pues, una persona que está en otro nivel, digamos, de estimulación cultural, etc.
Entonces, yo creo que cada uno tiene que arreglárselas como pueda, ¿no? Quiero decir, y la vida te va enseñando. Lo que pasa es que no creo que haya muchos gurús que puedan enseñar. Pero yo sí creo que es algo que se aprende, claro, es como cualquier otra conducta. Es decir, en el fondo tú lo que haces cuando te aproximas a alguien es iniciar una interacción social en donde tú refuerzas en la otra persona aproximaciones, miradas, etcétera, y en la cual además tú te ofreces como reforzador. Por lo tanto, pues eso. Lo que pasa es que, fíjate, una cosa muy curiosa es que yo creo que hay cosas que pueden estar cambiando mucho este tipo de fenómenos. Hubo una época que yo creo que eso, no sé hasta qué punto sigue funcionando, porque hace mucho tiempo que ya no, las discotecas hace ya tiempo que no lo cultivo, ¿no? Es decir, era insoportable, ¿no? Es decir, yo me acuerdo cuando yo era joven, a mí me resultaba insoportable, porque claro, a ver, yo sabía que yo podía seducir básicamente por la labia, ¿qué quiere que te diga? O sea, y entonces, claro, en un sitio donde hay un ruido estridente, donde no me puedo expresar, no es precisamente el sitio donde yo mejor podía ligar, ¿no? Entonces, claro, es decir, ahí hay solamente pura atracción física. Entonces, claro, a eso sí lo que tienes que hacer es cultivar tu cuerpo, hacer mucha gimnasia, etcétera. Pero, insisto, en otros contextos, a lo mejor en la forma de otra forma. Yo creo que hoy en día la gente habla mucho. ¿Cómo? A través de las redes y virtualmente. Y la cantidad de relaciones de pareja que se pueden establecer hoy en día vía redes, con todos los conflictos que suponen no estar a lo mejor físicamente en la misma ciudad, etcétera. Pero claro, sí es verdad que ahí es un sitio en donde lo que es fundamental es lo que dices, incluso chateas, ni siquiera me te ves la cara, o hablando. Es decir, pero hoy permite unas conexiones entre las personas temporalmente mucho más prolongadas que antes, por ejemplo, como en mi época, etcétera, en el que, bueno, tenías que estar siempre compartido en grupos, etcétera. Entonces, todas estas cosas, todos estos cambios en las contingencias pueden dar lugar a cambios realmente en las costumbres sociales que son en cómo llega la gente a la búsqueda de pareja, ¿no? Y quiero organizar la entrevista un poco por fases de lo que podría ser desde el inicio de una relación de pareja, luego mantenimiento e incluso fin de ella. Pero quiero centrarme, sobre todo has mencionado estos cambios que hay ahora en las contingencias y demás, y quiero mencionar varios factores que se están poniendo como muy de moda en este ámbito, ¿no? Siempre se habla mucho de que algo que funciona es lo de dar una de cal y una de arena, lo que en psicología se podría llamar como reforzamiento intermitente. Y me gustaría que mencionáramos un poco por qué eso funciona también en el ámbito del amor, por qué ese tipo de estrategias funcionan y qué consecuencias Fíjate pueden que tener. si lo vemos evolutivamente en una relación, yo creo que al principio deberías de ser, o sea, en esto de la cal y la arena nunca he sabido cuál es la buena. Si la buena era la cal, la arena, nunca lo he sabido, ¿no? Yo Pero bueno, tampoco. pero yo creo que no lo sabe nadie. Pero bueno, es decir, yo creo que cuando empiezas una relación, básicamente lo que haces es intentar reforzar lo más continuo posible, es decir, no intermitente, precisamente, y no, es decir, porque, claro, es lo que marca la psicología del aprendizaje. Es decir, si tú quieres conseguir una conducta de un organismo, refuérzala inicialmente, continuamente. Una vez que esa conducta ya se haya establecido, entonces progresivamente le vas haciendo un refuerzo más parcial, o sea, más intermitente, con lo cual vas a lograr mayor resistencia a la extinción. Porque efectivamente lo que ocurriría, digamos que de alguna forma, aquellas personas que te enganchan, incluso a veces puede producirte incluso algo parecido a la adicción hacia esa persona, son personas que no te prestan excesiva atención, que te lo hacen de forma muy intermitente, muy en determinados momentos nada más, pero que después te hacen montones de otras manifestaciones de como si no le importara, etc. Eso no es más que el mecanismo de reforzamiento intermitente, efectivamente. Es lo mismo que el jugador compulsivo que digamos que está esperando el premio y venga a jugar, etc. Sí. Y esto puede ser, claro, algo de lo que hay que librarse en principio, ¿no? O sea, yo creo, fijaros, yo siempre creo que una cosa en el amor, un consejo que siempre le doy a todo el mundo, es que lo más importante para buscar una pareja es que esa persona te quiera a ti. En ese sentido hay que ser un poquito más listo y un poquito más egoísta. Es decir, siempre tienes que plantear qué me da a mí la otra persona, inicialmente. Porque eso es garantía. O sea, tú le puedes dar todo lo que tú quieras, tú puedes, evidentemente, y debes hacerlo. Y además, si la quieres, obviamente te va a surgir de ti. Pero analiza bien en contra la otra persona que te ofrece, ¿no? Porque muchas veces, y ahí empiezan ya los problemas, maltratos, los desgarres amorosos, el desamor, etcétera. Mucha gente cae en el problema, o caemos, cualquiera nos ha podido pasar en nuestra vida, ¿no? De relaciones en que están totalmente descompensadas, es decir, en que tú ponías muchísimo y la otra persona no ponía nada por su parte, etcétera. Y eso, normalmente, esas son parejas que nunca van a acabar teniendo
una relación simétrica y en consecuencia van a acabar mal. Es decir, no tiene mucho futuro, ¿no? Entonces yo siempre digo a la gente, bueno, cuando a veces los amigos, etcétera, te hablan y tal, igual, digo, me estás hablando todo el tiempo de lo que tú sientes por, pero y la otra persona que siente por ti. Eso todo. Yo no me voy a meter en los sentimientos ajenos porque eso es imposible de ver. ¿Qué hace por ti? Yo creo que es muy importante. Has mencionado esto y al final lo que se tiende yo creo que es un poco a la idealización, ¿no? Y quiero preguntarte también por qué realmente idealizamos a las personas en estas primeras fases. Uf, una buena pregunta. No sé si tendría yo respuesta, pero es cierto que lo hacemos. Es cierto que lo hacemos. Yo es que creo que en esa fase de enamoramiento somos muy poco objetivos. Primero, no conocemos a la otra persona. Fíjate que cuando nos enamoramos a la otra persona estamos en un proceso de conocimiento. Es decir, realmente no la conocemos, ¿no? Y entonces posiblemente rellenamos huecos. Es decir, por decirlo de alguna forma, es parecido a aquello de que cuando no sabemos cómo funciona algo, nos inventamos sus causas, su tal, porque necesitamos ese equilibrio, ese decir, bueno, sabemos cómo funciona, aunque sea verdad, ¿no? Y entonces nos inventamos la pseudociencia y estas cosas. Pues yo creo que un poco es así, ¿no? Es decir, como a la otra persona no la conoces, pero eso te crearía a ti, ese desconocimiento te crearía una especie de inestabilidad, ¿no? Porque tendemos a querer predecir los acontecimientos de nuestro ambiente. Eso es una necesidad absoluta de todos los organismos, es decir, que todo sea previsible, porque los riesgos siempre son de lo que no podemos predecir. Entonces, de alguna forma, yo creo que como no tenemos todo el conocimiento que podríamos de esa persona, porque la acabamos de conocer, inmediatamente lo que hacemos es empezar a rellenar con nuestras propias fantasías. Es decir, y entonces esa idealización probablemente son esa especie de relleno huecos con las ideas que proceden de mi historia, no proceden de realmente cómo es otra persona, y así yo estoy poniendo parte de. Y ya, pues como último concepto que quería mencionar dentro de lo que sería esta etapa es algo que ahora se está dando, que es el tema del ghosting. Es decir, que empiezas a tener contacto con una persona, lo que serían estas fases de enamoramiento, y esa persona de repente desaparece de tu vida. Y nos gustaría saber por qué, aunque esa persona desaparezca de tu vida y en principio deberían de extinguirse todo ese tipo de conductas relacionadas con ellas, se siguen manteniendo. Sigues estando más mal después de un tiempo, sigues rumiando y demás. Hombre, a ver, yo creo que la pérdida de un reforzador positivo importante es lo más parecido a un estímulo aversivo, incluso a nivel fisiológico. Si yo tengo un amigo Papini, por ejemplo, que tiene un montón de investigaciones en que demuestra que los mismos mecanismos fisiológicos que funcionan cuando tú aplicas un estímulo aversivo, funcionan cuando tú le tienes un reforzador negativo. Gran descubrimiento que, por cierto, Skinner ya observó que el efecto sobre la conducta del mismo, y lo llamamos castigo, ¿no? Castigo positivo, castigo negativo. Pero es verdad, es verdad. ¿Por qué seguimos enganchados? Pues porque no se nos extinguió la conducta, evidentemente. Pero ojo, aquí es muy importante, o sea, yo que creo, a niveles prácticos, lo que creo que es muy importante es que, lo dice el refrán, si es que la sabiduría popular no hay nada como la sabiduría popular. La mancha de una mora con otra mora se quita, ¿no? Dicen, ¿no? O un clavo con otro clavo se quita, etcétera, etcétera. Es que es eso, es que es eso. Es decir, mientras tú estés en un estado de privación y tu última experiencia es esa, tú vas a mantenerte. Bueno, a ver, el tiempo todo lo cura, claro, también. Pero fijaros que el tiempo no cura nada. En sí mismo no cura nada, lo cura lo que tú hagas durante ese tiempo. Entonces, esto pasa, ¿no? ¿Por qué ocurre ese fenómeno de desapariciones rápidas y tal? Yo creo que, bueno, a ver, estamos en un contexto cultural, en el que las relaciones personales, y me refiero a relaciones personales de pareja, pero de todo tipo, están dentro de un sistema en el cual, fíjate que lo importante es consumir, 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 consumir. Es decir, ni siquiera ya antiguamente te comprabas un coche y te querías que durara toda la vida. ¿Sí? Hoy en día tú estás pensando en un coche renting y decir, a ver si dentro de 4 años pago y tal, me cambio a otro modelo, que sea mejor porque va a ser eléctrico. Estamos en una sociedad de consumo y y también en las relaciones personales. Queremos consumir emociones fuertes, momentáneas, y una vez que ya lo tengo, ya esto, me aburro enseguida, venga, cambio, etc. Pues claro, eso produce efectos como. Y entonces yo creo que son especiales contingencias, pero que, insisto, trasciende la psicología, va más allá de la psicología, yo creo que tiene que ver mucho con la cuestión también, si quieres, cultural, que lo tendría que ver un sociólogo, tendría que ver, decir,
A ver, la cultura, desde el punto de vista psicológico, son reglas, ¿no? Y reglas de comportamiento que de alguna forma determinan cómo nos actuamos y tal, cómo nos creamos ciertas expectativas, etcétera. Entonces, muchas veces la gente desaparece de golpe, pero te estaba dando avisos desde hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que tú no querías verlo. Eso sí, ese es un problema discriminativo por tu parte, ¿no? Es decir, porque estaba clarísimo que se iba a ir, ¿no? O sea, quiero decir que... Sí. Ujú. Bueno, pues avanzando un poco más en lo que sería la relación, también hemos hablado de ese momento en el que pues, todo el enamoramiento es una serie de emociones en el que al final vamos pues, como borrachos de amor, entre comillas, pero llega un momento en el que eso se acaba, la persona se habitúa. Y quería, pues, ya hemos explicado un poco psicológicamente el por qué se va reduciendo eso que se llama el amor del principio y si realmente existe la posibilidad de mantener, entre comillas, lo que se llama la llama del amor a lo largo de una relación. Hombre, si alguien te dice que después de 20 años con la pareja siente lo mismo que el primer día, no, o sea, no le prestes dinero a esa persona, porque es un gran mentiroso. No, es decir, una habitación, claro que va a ocurrir siempre, ¿no? Y entonces, ¿es posible reducir eso? Sí, sí. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que un estímulo no se habitúe tan rápidamente? Pues fíjate, tenemos varios mecanismos, ¿no? Uno se llama deshabituación y otro se llama recuperación espontánea. La deshabituación básicamente consiste en presentar un estímulo novedoso, nuevo, o el mismo estímulo pero en un contexto nuevo, etcétera. Bueno, eso que los sexólogos dicen, ¿no? De variedad, novedad, sorprende a tu pareja, sorprende a tu pareja. Bien, vale, pues sí, algo de razón hay en eso. Y después, el otro es la recuperación espontánea, ¿no? Dice, hombre, ¿no convendría estar un tiempo separado? Yo siempre digo, en una isla desierta sí. Es decir, un aislamiento sin competencia sí. Pero vamos, un aislamiento del tipo de la isla de las tentaciones, famoso por la maestra, me parece que no es nada recomendable y los hechos demuestran cómo acaban, ¿no? Claro, es decir, quizás lo fundamental, que también creo que es muy importante, es que no nos cuenten rollos. Es decir, vamos con unas expectativas culturalmente creadas a través del cine, a través de las novelas, a través de la sabiduría popular, que no se corresponden con la realidad. Para empezar, te dice, una relación de pareja tiene que ser para toda la vida. Y narices, es decir, los hechos demuestran que cada vez menos. Y por lo tanto, ¿por qué te creas una expectativa de...? A partir de ahí pasan muchos problemas, ¿eh? Hablamos de infidelidad, porque creemos entonces en la fidelidad. Entonces creemos en el vínculo largo con la misma persona durante un montón de tiempo. ¿Por qué? Si los hechos demuestran que eso no es posible. Es decir, los hechos demuestran que lo natural es la infidelidad, la promiscuidad, etcétera, etcétera, hasta ciertos niveles también. Es decir, pero que también, por cierto, los partidarios de esto de la vida es una fiesta, también hay que recordarle que no, que lo natural también es que la gente se empareja, tenga hijos y forme familia. Entonces, toda una tensión, es decir, el Homo sapiens tiene el grandísimo problema de que lucha entre esas dos raíces que te dije anteriormente del indoeuropeo, se lucha con esos dos sentimientos. Por un lado, el sentimiento egoísta de quiero sentirme, que esta persona me haga sentir de una determinada forma y si no, no vale. Y la otra forma que es quiero hacer sentir a esta persona, pues, hacer feliz a esta persona, la parte altruista, amorosa, la raíz. Entonces en esa lucha estamos, ¿no? Quiero decir, yo creo que las personas que consiguen éxito en el amor, en el sentido de parejas prolongadas en el tiempo, creo que a base de esfuerzo, creo que a base de pequeñas renuncias que tienes que hacer. Tienes que, bueno, sobre todo, y lo que creo que es fundamental, sin olvidarse de uno mismo, pero tienes que hacer continuamente preguntas de la otra persona cómo está conmigo. Estoy haciendo, es decir, estoy haciendo lo que yo inicialmente hacía cuando me enamoré de, venga, voy a seducirla absolutamente, voy a intentar que se encuentre bien, ¿sigues haciéndolo o te has olvidado absolutamente? Porque aquello, claro, ya pasaba a una cosa de casi funcionamiento automático. Entonces, se puede hacer eso, pero lo primero, yo creo que mucho más que eso, lo que hay que reconocer es que la gente sepa que eso se va a acabar, que la pasión se va a acabar. Y que la gente sepa que te va a sentir a partir de un cierto tiempo, te va a parecer más atractivo cualquier persona menos tu pareja. Sí. Y si la gente ya sabe eso, pues ya se irá organizando, no sé cómo, pero ya se irá organizando, ¿no? Y después también, pero que es muy importante, y eso ya te lo dice una persona con 70 años, y por lo tanto con muchos años de experiencia ya en la vida, que la vida no es lo más importante de los momentos de pasión. Esos son momentos muy momentáneos, muy contentos, que puedes tú recordar con nostalgia, etcétera, pero que en la vida es mucho importante tener un sentido, darle un sentido a la vida, y por supuesto en todo,
en tu profesión, en tus relaciones con tus amigos y, por supuesto, en tu relación con pareja. Si el proyecto de vida que tienes en común con la otra persona tiene sentido para los dos, pues eso es un éxito. Si el proyecto que tienes con una persona puede pasarte, es decir, por ejemplo, analicemos la amistad, que es una cosa buena. ¿Verdad que todo nos pasa cuando tenemos cierta edad, de que hay amigos que fueron muy amigos y de pronto desaparecieron? Vamos, no de pronto, sino que poco a poco aquello se fue enfriando y no haces un drama de ello. Es verdad que no vivimos conmigo con ellos, pero fíjate que nos pasa, bueno, esta persona ya no nos llamamos tanto, antes todas las semanas compartíamos lo mejor, yo que sé, algo de ir al cine o tal, o comentar algo, íbamos al fútbol, yo que sé. Después, fueron las etapas universitarias cuando nos hicimos amigos y tal. Después, bueno, uno se casó, el otro también, lo que fuera, ya nos seguimos bien. Y después llega un momento que tú dices, hay que ver que esta persona, que era muy amigo mío, ya no lo es. Incluso te puedes poner muy contento con si lo vuelves a ver y tal, pero bueno, pues un poco eso también pasa con las parejas. Es decir, ojo, que a lo mejor en un momento determinado tu proyecto de vida no tiene nada que ver con el proyecto de tu pareja, porque habéis evolucionado. Lo que hay que ser inteligente es saberlo, reconocerlo, negociarlo mutuamente bien y separarse. O sea, que eso también es una cosa que también hacemos unos dramas, porque tenemos una cultura de que cada vez que una pareja se rompe es un fracaso. No, no es un fracaso. A lo mejor incluso es el final de una buena relación de pareja. Que llegó hasta aquí y se acabó, ¿no? Pero normalmente estiramos demasiado ese tiempo también, es decir, y más allá de lo necesario. Claro, entonces ya después las separaciones son más conflictivas, muchas veces ya intervienen terceras personas porque te has enamorado de otra persona, que es mejor que haberlo dejado antes cuando no tenías sentido y enamorarte después, en fin. Antes de entrar con el tema de las rupturas de pareja, que es algo que también queremos tratar, con respecto a todas estas fases que ha habido, se habla de un término y de un concepto que es la responsabilidad emocional. ¿Realmente existe la responsabilidad emocional? ¿Cómo se puede conseguir y en qué consiste? Uf, yo es que vengo de un colegio de curas y de una formación en la que todo había que ser responsable en todo, entonces no sé si encima hay que cuidar. Hombre, a ver, a la gente que quieres hay que cuidarla, eso es evidente. Pero también es verdad que al primero que tienes que cuidar es a ti mismo. Es decir, entonces, si entra en conflicto, yo quiero que diga, si yo entro en conflicto con alguien, yo desde luego me quiero a mí mismo más que nadie. O sea, eso siempre lo he tenido claro y creo que es importante. Porque si no, puedes acabar fatal. Quiero decir, con estas relaciones tóxicas en las cuales tú te dejas absolutamente el pellejo, ¿no? Y que te despellejen. Ser responsable, hombre, hay que tener cuidado y hay que cuidar a la gente. Y lo que no puede ser es un homicida emocional, es decir, ir por ahí rompiendo corazones porque sí. Es decir, ser un poquito más responsable antes de iniciar una relación, no des expectativas que no deberías, que no piensas cumplir, deja claro las cosas, etcétera. Pero bueno, en este campo todos cometemos errores, la vida se aprende por ensayo y error. Y además lo maravilloso que tiene la vida, en este campo. Es decir, cuantos más errores cometas en el amor, más habrás vivido, ¿no? Es decir, fijaros que, ahora me voy a meter con mis colegas. Yo siempre he dicho que la universidad es un sitio maravillosísimo para hacer una serie de televisión. Porque la gente, de verdad, los odios, los enfrentamientos, bueno, de verdad que tapa mucho, ¿eh? O sea, yo llevo muchos años en la universidad y te puedo asegurar que les falta el sexo. Porque la gente no tiene tiempo. Entonces, claro, es que esta es otra, es decir, equivocarte, vivir, darte bofetadas en la vida, etcétera, implica, entre otras cosas, pringarte, ¿me entiendes? Y como dice el refrán, ¿no? El que quiera comer peces que se moje el culo, claro, es decir, que no hay otra. Entonces, es verdad, y eso también lo observo en mucha gente, que utiliza como una especie de método de defensa preventiva. Es decir, para no sufrir, no me implico, no sé cuánto, pues hijo, te estás perdiendo lo mejor de la vida. Es decir, y además, fijaros, yo por ejemplo, casi te voy a hablar de experiencias personales. Es mucho mejor cuando estás jodidísimo porque alguien te ha dejado, etcétera, que cuando simplemente no hay nada. Porque ni nadie, ni te acuerdas de que te dejó, ni hay nadie por el que puedas pensar. Es decir, ese momento que mucha gente dice, bueno, saber vivir consigo mismo, no, ese momento de paz que los hay, ¿eh? En la vida, exacto, en donde no hay nadie que te altere, ni tú te alteras por nadie, son aburridísimos. Personalmente pienso que eso es lo más aburrido del mundo mundial. Es decir, cuando estás sufriendo porque alguien te ha dejado, estás vivo. Estás vivo, amigo. Todavía estás vivo. Lo otro es lo más parecido a la muerte, ¿no?
Bien, avanzando un poco más en lo que sería la relación, has mencionado el tema de las personas tóxicas. Yo quiero hablar un poco sobre este tema porque nosotros al final desde la psicología decimos que no existen personas tóxicas, que lo que son tóxicos son los comportamientos. Y quería que hablaras también un poco de eso, de decir, realmente no es la persona, sino es lo que hace, lo que es tóxico. Lo de somos lo que hacemos, ¿no? Claro, lo que pasa es que a veces somos lo que hacemos, pero hacemos cosas con una cierta constancia. Ahí aparece ya la psicología de la personalidad, la psicología del carácter. Es decir, claro, no somos de una forma u otra, claro, es verdad. Es decir, somos como nos comportamos. Pero a veces hay comportamientos que funcionalmente son similares, funcionalmente, similares, ¿no? Y en ese sentido hay gente que es buena gente y mala gente, quiero decir, lo que sí que la gente funcionalmente tal. Es verdad que no, que tienes razón, es decir, lo importante son los comportamientos, y los comportamientos además se explican también por las contingencias, es decir, que ha llevado a esa persona a comportarse de este tipo de forma tal. Después, que ciertos comportamientos en su interacción con otros comportamientos de la otra persona, en la interacción entre las dos personas, bueno, puede resultar bien o puede resultar mal. Quiero decir que lo que hay, entre este y este puede ir fatal, pues entre este y otro puede ir bien, o sea, quiero decir. Pero, o sea, no creo que haya personas, digamos, es decir, hay un término que a mí me gusta mucho en su origen, que es cuando se dice que una persona es amable. Y a mí es un término que cada vez me gusta más, porque amable significa que merece ser amada en su origen, ¿no? Y es verdad, hay gente que es amable en el otro sentido, amable en el sentido de que lo ves y es agradable hablar con ella, es cuidadoso, es educado, no es invasivo. Esa gente merece ser amada, efectivamente. Muchas veces no son las personas que más te destacan, pero serían lo menos tóxico, entre comillas. Pero efectivamente es un problema de trabajar la interacción, la relación. Y es verdad que hay personas que pueden tener una historia detrás que te hagan con la tuya absolutamente incompatible, ¿no? Pero con la mía, a lo mejor a los otros le van perfectamente. Uh-huh. Bueno, pues ahora pasando con lo que sería el tema de la ruptura y demás, sí que hay varias cosas que me gustaría mencionar, como por ejemplo que una persona pase de ser un estímulo completamente apetitivo a ser todo lo contrario. Eso, ¿cómo se podría explicar desde la psicología y por qué pueden darse este tipo de cosas? Eso no pasa de repente. Eso no es un cambio bla, de repente. Eso pasa, eso hay que trabajarlo. Quiero decir. Entonces, claro, habría que meter, digamos, la lupa en esa casa, en esa relación, ¿no? Y ver la cantidad de reproches, de limitaciones, ¿entiendes? Es decir, por ejemplo, imagínate que tú estás con una pareja, que sentías todo eso que hemos dicho antes en la primera etapa, que empieza la habitación, que ya está solo yo tal. Y entonces empiezas a ver a la otra persona como una especie de cárcel, que te está impidiendo a ti hacer otras cosas. Pero eso requiere un tiempo, ¿no? O, como consecuencia de todo eso, y te sientes tal, empiezan tus niveles de agresión a aumentar, o de cabreo, no de agresión, sino de cabreo, de malestar, etc. Eso puede llevar a agresiones de tipo verbal, etcétera, discusiones. ¿Me entiendes? No hace falta llegar a las manos, quiero decir, no hace falta llegar al maltrato y eso que es los casos drásticos, ¿no? Claro, el conocimiento clásico funciona. Es decir, y si tú haces mucho ensayo en lo que estás asociando a esa otra persona a situaciones desagradables, acaba siendo un estímulo aversivo del cual quieres escapar o evitar con el cierto. Lo que pasa es que, como decía mi amigo Jesús Gil, catedrático de la Universidad de Almería, el odio es la única emoción pura. Porque fíjate bien, el amor está contaminado. Cuando tú amas a alguien, tú quieres a cambio recibir cosas. Probablemente el amor a los hijos, ¿no? O sea, yo que soy padre y ahora abuelo, probablemente ese amor es también bastante, que sí es bastante incondicional, en el sentido bastante biológico. Es decir, te sale, es verdad que hay elementos culturales, sin duda, y que mantienen y refuerzan probablemente una tendencia que tenemos ya filogenética como la especie, como el cuidado de las crías, ¿no? Pero fuera de eso, es decir, el amor, por ejemplo, a tu pareja, tú quieres cosas de tu pareja. Inicialmente quieres sexo, después quieres también afecto, después quieres también el plan de vida, etc. Fíjate que en el odio tú no quieres, a la persona que odias no quieres nada de ella, quieres odiarla. Nada más. O sea, no esperas nada de ella, no. O sea, me lo decía Jesús y a mí me dice muchas gracias, ¿no es verdad? Dice, mira, es que todo lo demás está contaminado por otras necesidades, por conocimiento para dice, pero no, pero es que el odio es puro, puro. Y además, si te fijas, tú coges dos enemigos, y estoy pensando en la facultad, y se odian mutuamente, y eso va a ser eterno, porque efectivamente se autoalimenta, muy onanista, ¿no? El odio te lo montas tú sobre tu propia cabeza y tal. Si el otro responde encima a tus estímulos, es decir, que tú vuelves la cabeza y no lo saludas y el otro hace lo mismo, ¿no? Bueno, es maravilloso, es cierto.
Entonces, yo no creo que en las parejas haya un cambio drástico, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha gente que hace muy mal la transición. E insisto, es muy importante acabar las relaciones cuando hay que acabarlas. Y segundo, un consejo siempre he dado yo a mis amigos y eso cuando, vamos, a ver, yo he tenido, estoy con mi tercera mujer, que es decir, yo he tenido 3 relaciones con papeles, ¿no? Y por lo tanto me he divorciado 2 veces. Y me llevo muy bien con todas mis ex. Y cuando me dicen mis amigos, ¿tú cómo lo has hecho? ¿Eres el único animal que tropieza 3 veces en la misma piedra y tal? Digo, no, mira, yo soy muy partidario del matrimonio, incluso con papeles, y no pasa nada. Digo, lo que pasa es que antes de casarse y echar papeles con nadie, piénsate muy bien cómo sería esa persona como ex. Hay que saber elegir una ex. Dado que las relaciones no van a ser para toda la vida, búscate una buena ex. Es decir, empieza a mirar a esa persona cómo te vas a separar de ella. Es una persona que se va a ser egoísta en el sentido que te va a hacer sufrir, te va a estar, es vengativa. Así, no sé, es decir, yo he tenido suerte de todas maneras, porque estas cosas no se planifican, pero sí es verdad que la transición hay que hacerla bien. Es decir, termina una relación de pareja, procura no hacer daño, es decir, procura hacer las cosas con una cierta responsabilidad emocional, aunque termine. Y yo siempre digo ya, hay cosas que son tontas, que no merecen la pena. Por ejemplo, discutir por dinero. Vale muchísimo más dinero el que tú termines una relación de pareja y te quedes tranquilo contigo mismo en relación a esa relación y digas, voy a decir, no he sido un cabrón, que guardarte X euros más. Es decir, yo creo que eso es fundamental. Es decir, no sé, deja a la otra persona bien en todos los aspectos. Quiero decir, o que la otra te deje bien, porque la otra persona gana más dinero que tú. ¿Entiendes? Pero no discutas por cosas que después a la larga no van a ser tan importantes. No te aferres, y hay que tener mucho cuidado con los abogados en esto. Eso no es un consejo. Es decir, donde haya abogados, cuidado. Si puedes llegar a acuerdos con tu pareja para separarte sin que intervengan los abogados, mejor, mejor. Y yo creo que es una base muy importante esa. Es decir, se cometen muchísimos errores en esos procesos que son desgarradores, que etcétera, tal. No digamos si hay unas terceras personas que encima aparecen los celos, etcétera, tal. Y eso al final te acaba lastrando mucho en tu vida. No merece la pena. No merece la pena la vida, ¿verdad? No merece la pena. O sea, hay que hacer las cosas bien. Y se pueden hacer bien. Hablando de hacer las cosas bien, bueno, ahí has mencionado varios conceptos que luego sí que me gustaría rescatar como para cerrar el episodio. Pero una de las cosas de las que se está hablando ahora y se está poniendo muy de moda, entre comillas, es el tema de me llevo bien con mi ex después de romper la relación o hago tiempo fuera y me olvido de esa persona. Desde la psicología, ¿qué sería lo más funcional, por así decirlo? Lo segundo. ¿Y por qué? Salvo que haya hijos. Es decir, si tú no tienes nada en común con esa persona, lo mejor evidentemente es cada uno haga su vida y ya está. Y no pasa nada, ¿no? Es decir, ¿para qué? Es decir, imagínate un amigo. Ese amigo, fuisteis amigos, los de Grama, porque empezasteis a hacer un grupo que hacía divulgación a través de YouTube, etcétera, y igual. De pronto el Jordi se nos convierte en un director famoso y se nos va a Hollywood. Tú te vas a trabajar a Alemania, a un centro de rehabilitación de no sé qué, o de psicología en otro, tal cual, y mantener una cierta amistad o cierto tiempo, tal cual. Pero de pronto tú decides que la psicología no era lo tuyo y tal, y te dedicas a otra cosa, al otro, tal. Dejáis de tener cosas en común. Bueno, podéis ser personas educadas de vez en cuando y tal, pero la verdad que no merece la pena decir hace mucho esfuerzo, es decir, cada uno vivirá su vida en la nueva situación en la que está, con los nuevos reforzadores a los que tiene acceso y planificará sus contingencias y su ambiente vital en una nueva situación. Entonces, claro, si tú no tienes nada en común con esa otra persona, tal, lo mejor yo creo que es olvidarse y ya está. Oye, no significa que la felicites el día de sus santos y de hermanos, pero yo diría que incluso no. Ahora, si tienes hijos, no. Porque si tienes hijos, tienes un negocio en común muy importante, al que no le pediste permiso para traerlo al mundo y con el cual tienes una responsabilidad toda tu vida. Porque si tienes hijos, pues tienes que ir como voy a ir yo el día de Nochevieja a casa de mi ex con mi mujer actual, a casa de mi ex, porque vamos a estar con los nietos, porque a los nietos les hace mucha ilusión, y el día de Reyes también, ¿entiendes? Y eso puede acabar siendo reforzante además. Es decir, cuando yo veo a mi ex y a una de mis ex, a la primera, a la madre de mi hija, y veo la satisfacción que a ella le da el recibirnos el día de Reyes y los niños
y vemos a nuestros nietos y decimos que bien se lo están pasando aquí ellos, viéndonos a todos juntos. Y entre ese todos juntos también está mi mujer actual, como parte de la familia. Pues eso es hacer las cosas bien. Me salió por casualidad, a lo mejor, pero no lo sé. Creo que no fue casualidad, quiero decir, pero sí creo que es muy importante intentar evitar, como decía antes, los pequeños tropiezos, ¿no? Pero si no tienes nada en común, si no tienes hijos, es decir, si no tienes intereses comunes, es decir, o procura liquidar todas las cuestiones económicas, etcétera, porque cuidado, el matrimonio al final es un contrato, no es otra cosa. Si tienes papeles y has hecho un contrato, pues ten cuidado también con eso. Pero una vez que hayas liquidado todo eso de forma razonable y elegante, cada uno por su vida, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Porque lo otro, el seguir manteniendo un vínculo, seguramente es que aquello tú no te quieres vincular del todo. Y hombre, a ver, te voy a decir, ya quizás basado en mi experiencia en otra cosa, a veces te ocurre que una persona no la dejas de querer de repente. O sea, puedes darte cuenta que tu plan de vida no tiene nada que ver con la de ella en ese momento, pero sientes afecto por esa persona, sientes cariño, sientes emociones, porque claro, eso no se extingue. Es decir, eso. Entonces, claro, esa es contradicción y puede ser muy egoísta, a veces por tu parte, decir, bueno, yo quiero tener algo de lo bueno que esta persona me da, que es que, ¿me entiendes? Es decir, porque, que son recuerdos, nostalgia, de una parte de vida, pero yo quiero vivir vida por otro lado. Cuidado, o sea, que tampoco se puede jugar tanto a dos cartas, ¿no? Entonces, yo siempre me consejo decir, si no tienes nada en común, vamos, si no tienes hijos, y si tienes todo arreglado a nivel económico, tal, cada uno haga su vida y cada uno, es decir, cada uno empieza un nuevo plan de vida. La vida es buenísimo, eso de renacer y decir, ahora empiezo otra vida nueva, ¿no? Etcétera. Ahora, también digo, eso no lo puede hacer, y hay muchos, sobre todo hombres, que hacen eso, que se olvidan de los hijos. O sea, ojo, usted tiene un hijo, tiene una responsabilidad de toda su vida, y usted no se puede olvidar, y aunque sea un coñazo, ¿verdad? Tiene que venir y verlo 2, 3 veces, 4, lo que sea. Cuanto más días a la semana, mejor. El hijo no tiene que haber, no debería de adoptar una grandísima diferencia en su vida como consecuencia de que tú hayas iniciado un nuevo plan de vida, ¿no? Es decir, en ese plan de vida está tu hijo porque no le pediste permiso. Si hay hijos, yo creo que la relación hay que mantenerla y lo más cordialmente posible y estar de acuerdo en la educación del hijo, etc. Creo que es esencial, es fundamental. Pero si no, no. Vale, ya pues quería explicar también a nivel de lo que sería el análisis de conducta qué supone un duelo por tema de relaciones de pareja. Hombre, el duelo, claro, ya te digo, primero, la retirada de un reforzador negativo, primero, es una cosa muy aversiva, efectivamente. Segundo, cuando se rompe una relación de pareja, por una parte, estamos hablando, porque si te hace un duelo es que tú querías seguir allí, tú no tienes control sobre esa situación. Es lo más parecido al fenómeno de la indefensión, ¿no? Es decir, el otro se ha ido y tú, por mucho que le dejas la palanca, es un poco como la extinción. Fíjate, lo contamos precisamente en el módulo que grabamos ayer, que la extinción comienza con una explosión de respuesta. Es decir, la rata cuando deja de dar la palanca y ve que aquello no funciona, se vuelve loca, ¿no? Así empieza a parar ahí, después ya cae la cosa, que es muy habitual. Es decir, cuando se rompe la pareja, ¡guau!, la persona se pone a volver. Con lo cual, peor, porque por que está queriendo la verdad, cuando más insista, peor. Entonces, bueno, es decir, claro, implica mucho dolor, porque es un estímulo muy aversivo, el que te quiere decir, el estímulo reforzador era muy potente, ¿no? Implica que como empieza la extinción, seguramente vas a hacer una explosión de respuesta y vas a estar asesinado. Cuando hablamos de respuesta no solamente estamos hablando de pensamiento, de que te venga y deja la cabeza, etcétera. Todo eso va a aumentar considerablemente, ¿no? Y bueno, apretar los dientes, esperar que pase el tiempo y una mancha, una mora, con otra mora se quita. Así que la sabiduría popular para estas cosas, pues fíjate ver si se habrá dedicado tiempo y gente a pensar sobre el amor. Entonces al final dices, sí, que la gente es muy sabia. Y ya, bueno, pues quería rematar el episodio con dos conceptos que me parece importante mencionar. Uno de ellos es las conductas de celos, por qué se mantienen y qué son realmente ese tipo de conductas. Y el otro, que ya pues, incluirlo o separarlo y después, es el por qué nos atrae una persona concreta o si existen realmente esos patrones, prototipos de personas que nos pueden atraer. O se construyen o puede ser cada... Sí. Bueno, primero celos. A ver, contingencia filogenética y contingencia ontogenética. Y dentro de como conducta radical tengo que tirar también de la contingencia filogenética. Quieras que no, competimos
competimos. Y competimos para que los genes nuestros sean los que quedan en otros. No, no intencionalmente, sino es algo. Pero quiero decir, somos resultados de una competencia en la cual algunos genes se impusieron sobre otros. Yo heredé los de mi padre y los de mi madre porque, digamos, en toda mi línea de antecesores pues consiguieron triunfar frente a otros, ¿no? Se cruzaron, etc. Entonces, eso no hay que olvidarlo nunca. Es decir, y conviene ver un poquito al mundo animal, ¿no? En el que hay mecanismos tan bestiales como comerse a los hijos de una hembra para poder tener más hijos, etc. Quiere decir, cuidado, ¿no? Es decir, en parte de los celos puede haber un componente filogenético importante. Segundo, pasa lo mismo que con las agresiones, las agresiones de pareja. A mí esto, precisamente lo puedo decir porque soy varón. Está muy unida a la testosterona. Y por tanto es un problema que tiene muchísimo que ver con eso, ser macho frente a ser hembra, en términos biológicos. La agresividad y la agresión de pareja y tal. No es un fenómeno que no esté en la naturaleza esto de los celos. Cuidado. Lo que pasa es que los animales, claro, lo que no tienen es la capacidad que tenemos nosotros de el celo imaginado, pensado, evocado, es decir, porque nosotros tenemos lenguaje y ellos no. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad de reevocar continuamente el pasado, viajar del pasado al futuro, ¿no? Continuamente a través del lenguaje, ¿no? Eso los animales no lo tienen, claro. Es decir, pero quiero decir, no olvidemos que creo que hay un componente filogenético importante y que tiene que ver con la competitividad normal, que es la competencia reproductiva. Después, en el plano ya cultural, si quieren, en el plano, personal, de la contingencia general, es decir, del aprendizaje, obviamente, todo depende de tu vida, en general, en toda tu historia. Has tenido que competir mucho, competir otros con mucho. ¿Tu madre y tu padre te trataban igual que tus hermanos o no? Etcétera. Es decir, toda esa historia de contingencias puede hacer que tú sientas más o menos celo o que seas más o menos celoso, etcétera, la competencia. Tiene mucho que ver también con lo que la gente llamaría un término horrible, autoestima. Pero bueno, que todo el mundo entendemos, es un término horrible, pero mientras lo usemos como término horrible no pasa nada, es decir, todo el mundo entendemos. Es decir, todo depende mucho de las posibilidades que tú creas. Claro, si tú crees que, como consecuencia de que, o sea, vamos imaginando, te ponen los cuernos, ¿no? Y la otra persona te pone los cuernos y tal. Y tú te imaginas, tú puedes imaginarte dos cosas. Y ve, me ha preferido al otro a mí, no sé cuánto, lo que sea, terrible, tal. O puedes pensar, macho, estás haciendo las ganancias, ¿no? Es decir, para ti, quiero decir, es que todo depende de cuando tú te quedas, porque a lo mejor tú te das cuenta en ese preciso momento de que no merecía vivir con la persona con la que estabas, entre otras cosas, porque a lo mejor tu posible competidor o lo que fuera, lo ves desde la perspectiva de decir, joder, o sea, ya te quédate. Es decir, todo depende, eso sí que depende de la historia personal, eso sí que depende de la historia de interacciones, de aquello que te haya creado eso, que todo el mundo llamamos autoestima, que sabemos lo que es, pero que más vale no utilizarlo, pero es decir, tener esas historias detrás. Y claro, ahí habrá personas más celosas y menos celosas, sobre una base que yo creo que es filogenética. Y después hay una cultura, porque no olvidemos que los tres planos son el biológico, el psicológico y después el cultural. Y una cultura que ha defendido mucho la monogamia. Fijaros que la monogamia como sistema, la monogamia, no olvidemos, tampoco sabemos muy esto, es decir, es lo normal en la especie humana, es decir, podemos estar inventando, no, en mi época ya existían las comunas y esas cosas, pero tú coges distintas culturas que no tenían ninguna conexión y siguen existiendo dos sistemas. En la especie humana existen dos sistemas de organización familiar. Una es la más habitual, que es la pareja, y después otra, que es menos frecuente y tal, que es la poligamia, que es el señor que tiene un montón de pasta y tiene que funciona en los países árabes y tal, pero poligamia no hay. Es la gente que se permite tener 2 o 3 mujeres, por ejemplo, en los países árabes porque tienen pasta, ¿eh? Es decir, los curitos de turno suelen tener una pareja y ya está. Es decir, es una cuestión de recursos económicos. Pero son las dos únicas formaciones que hay realmente estables. Es verdad que hay alguna cultura por ahí que decía, bueno, eran como muy promiscuos y todo el grupo cuida de los niños y tal. Bien, pero son mucho menos frecuentes. Entonces, algo de pistas te dan. Los más mayoritarios son parejas. Claro, antiguamente durábamos muy poco. La esperanza de vida es muy corta, entonces, claro, se te acababa la vida antes de que Hoy tenemos una salud, duramos mucho más, duramos sexualmente activos mucho más tiempo, tal, y es normal que se funcione la monogamia sucesiva. Es decir, y eso es lo que más está, digamos, es lo más habitual, ¿no?
Por eso hay separaciones, divorcios, incluso institucionalizados, es decir, como organización social. Pero claro, no hay que olvidar que la cultura es muy importante. La cultura. Y entonces, si la cultura dominante procede todavía de ese mundo tradicional, de decirte, la pareja es para toda la vida, el amor es para toda la vida, voy a encontrar a la persona, la mujer o el hombre de mi vida, la media naranja, ¿no? Etcétera. Y dentro de esa cultura, que además si te separas o lo que sea, es un fracaso, es normal que seas celoso. Yo siempre digo que el maltrato, los celos, etcétera, vienen en gran medida por unas expectativas que no son reales. Es decir, claro, si tú te emparejas con alguien sabiendo que ese alguien te puede poner los cuernos y que tú también se lo puedes poner, que eso, siendo jodidillo, no es tan grave, no pasa nada. Porque en la historia de la humanidad siempre se han puesto los cuernos sistemáticamente, vamos, o sea, nada más que hay que leer un poco de literatura, es decir, y ver un poquito obras de arte o leer novelas, y te das cuenta que los cuernos son la base fundamental de todos los dramas. Entonces, coño, es decir, es que eso no es real. Si nos relativizáramos todo eso de punto de vista cultural, haríamos mucho menos dramas de la separación, pero claro, lo que pasa es que nos han enseñado que la persona que te pone los cuernos es infiel, es malísimo, etc. Y me da igual que sea el hombre y la mujer, porque, ojo, en esto las mujeres son exactamente igual que los hombres en el tema de celos. Otra cosa es las consecuencias de los celos a nivel de conducta, de agresión, etc. Pero las mujeres también son celosas y a veces también te dicen, pero es que me has hecho una barbaridad, mira, esto es lo que hace mucha gente. O lo mismo que hiciste tú, por cierto, con fulanito, ¿no? Es decir, es consustancial a nuestra naturaleza el ser infieles también. Somos monógamos, pero a su vez también intentamos optimizar también nuestros recursos para reproducirnos más, etcétera. O sea, es que esto es así, ¿no? Entonces no. Bueno, y el otro término que había mencionado es si realmente existe un prototipo para cada persona, o eso se aprende, o... No lo sé. Bueno, hay gente por ahí, hay psicólogos por ahí que dicen que sí, ¿no? Las claves de la atracción y tal. No lo sé. Vamos, yo no te sabría contestar realmente, es decir, podría contestar, pero no como psicólogo, en experiencia personal, ¿no? Está con personas que son totalmente diferentes unas a otras. Yo siempre digo una frase que creo que sí, me la creo, ¿eh? Cualquier persona, vamos a decir, casi cualquier persona, vamos a decir 95%, merece ser amada. Merece ser amada. Es decir, la gente, todo el mundo tiene algo bueno y algo atractivo y algo que merecería la pena cuidarlo. Todo el mundo, ¿eh? Algunos mucho más que otros, claro, sí, y ahí viene. Pero digamos que, fíjate que cuando hablas de, yo creo que es mucho más importante si tú estás preparado para sentirte atraído y si no estás preparado. Es decir, yo creo que tiene mucho más que ver con tus miedos, tus inseguridades, hasta qué punto te tiras o no te tiras a la piscina, etc. Tiene mucho más que ver contigo que con el otro. O sea, tú a veces estás en momentos en tu vida en la cual pasa alguien y ya, ¡pumba! Y caes, ¿no? Y a veces hay momentos que, vamos, te digo, que llega a salir Terón por aquí, nada, no es el momento. Entonces, no sé, o sea, pero vamos, supongo que sí, debe de existir algo biológico también, porque es verdad que, lo que sí es verdad es que cuando te enamoras así en plan flechazo y tal, que suele pasar, ¿eh? A mí por lo menos me ha pasado, ¡buf! O sea, quiero decir, ahí la racionalidad, intentar explicar eso desde el punto de vista racional es muy difícil, ¿eh? Porque te sientes aducido, ¿no? Bueno. Pues con esto cerramos la entrevista. Muchas gracias, Santiago. Es una ampliación de una cosa que vemos en parte de nuestro curso, que repito, dejaremos en la descripción del vídeo. Y por mi parte, agradecerte la entrevista y nos volveremos a ver por aquí, por el canal. Ha sido un placer y estoy seguro que seguiremos viéndonos. Ya veis, soy un poco adictivo, ¿eh? Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.